Buen día. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de taller de lectura y el tema con el que vamos a dar inicio es la historia de la literatura. Esta se refiere a tres disciplinas de las ciencias de la literatura y se ocupa del estudio de obras literarias eminentemente artísticas o bien en el sentido general las de cultura, arte y pensamiento. Esto alcanzó en el siglo XVIII su culminación. A partir de lo que es el siglo XIX hubo una múltiple elaboración de litografía de las literaturas nacionales constituidas a partir del criterio de lengua. La historiografía literaria mantiene la relación estable y complementaria de la crítica literaria y de lo que es la crítica literaria. La historia de la literatura universal fue redactada por Juan Andrés en Italia a través de la obra denominada Origen, Progresos y Estudio Actual de toda la literatura. La literatura y la escritura, aunque están íntimamente relacionadas, no son sinónimos. Los primeros son escritos antiguos, sumerios. Los primeros escritos antiguos sumerios no son literatura, ni las primeras inscripciones en jeroglíficos de los egipcios. Los textos literarios más antiguos de los que tenemos conocimiento, estos son posteriores al siglo XV. Por ejemplo, se encuentra el Libro de los Muertos, que es el documento más antiguo en el que podemos encontrar lo que es la literatura. Por la narrativa que tiene, es importante que tengamos en cuenta que la cultura de las etnias antiguas, el desarrollo histórico de la literatura, no se dio de manera uniforme en el mundo. También los estudiosos de la materia les ha resultado complicado aproximarse a lo que es la historia global de la literatura, debido a que muchos textos han desaparecido, ya sea de forma deliberada o de forma accidental, o por la propia extinción de la etnia. Un ejemplo de ello lo tenemos en la destrucción de la biblioteca de Alejandría, creada en el siglo III a.C., así como innumerables textos que se perdieron entre las llamas en el año 49 a.C. y la supresión deliberada de los libros. En los libros que se denomina el poema de Gigonesh del siglo XVII a.C., versión sumeria del Libro de los Muertos, se escribió en papiro de Ari del siglo III a.C. y fueron los primeros pasos de la literatura. La literatura del antiguo Egipto alcanzó su cenit con el libro Historia de Sinué, un servidor de Sesostris I, y donde relató a mediados de lo que es el siglo XX, a mediados del siglo XX antes de Cristo. Esta literatura no se incluye en la primera historia de la literatura debido a que se realizó la traducción a lenguas europeas hasta lo que fue el siglo XIX, cuando se descifra lo que es la piedra de Rosetta. La mayoría de los textos se transmitía de forma oral y esto ocurrió durante siglos. Tenemos lo que es el núcleo de Rig Veda, que data de mediados del segundo milenio antes de Cristo, en la región que actualmente conocemos como Pakistán. Los escritos de la India posteriores fueron el Brahmana, el Tarokán hebreo y las colecciones de poemas místicos que fueron atribuidos a Lao Tse Tung Shin y que datan aproximadamente de lo que se conoce como la Edad de Hierro. Muchos textos, como ya mencionamos, se transmitieron de forma oral
durante siglos antes de que estos fueran plasmados mediante la escritura, por lo que es difícil darles algún dato al respecto. También se encuentra algunos libros como son la Biblia, que pertenecen al siglo X antes de Cristo, lo que es la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero en el siglo VIII antes de Cristo, que narran lo que es el inicio de la antigüedad clásica. Según los expertos, pertenece a lo que se conoce como la Edad de Bronce. Desde entonces la literatura ha ido evolucionando, ha tenido innovaciones y renovaciones de la mano de las corrientes filosóficas. Su importancia radica en que es una forma de expresión artística. Dentro de los géneros literarios modernos son 4, en donde se encuentra lo que es la poesía, que es escrita en versos que riman unos rasgos con los que cuentas que son descriptivos, emplea metáforas. La narrativa que consiste en ir contando una historia. Se caracteriza por la presencia del narrador, aunque no haya sido el personaje que central. Comprende 3 subgéneros, entre los que tenemos el cuento, que es una narrativa breve o mediana en un universo cerrado de acontecimientos; la novela, que es un género narrativo complejo, aborda relatos desde diferentes ángulos; y la crónica, que cuenta con eventos reales utilizando técnicas narrativas propias para lo que es la ficción literaria. Otro género es la dramaturgia, que es una composición de piezas teatrales, de representaciones escénicas, desprovista de un narrador. Y el cuarto género es el ensayo, que es una reflexión poética y diserta sobre un tema de interés o de información o de conclusión. Que tengan excelente día.